Como todos los años, la totalidad del dinero que se recaude va destinado a sofitar a todas las personas multadas, detenidas o encausadas por participar en las luchas obreras y sociales que están teniendo lugar en Asturias y para la solidaridad con las personas represaliadas en cualquier otra parte. Estos encuentros fueron alrededor del 8 de septiembre, Día de Asturias, porque queremos amosar lo que de verdad pasa en Asturias, yoñe de las farses institucionales, yoñe de mentiras, privilegios y fotos escuenden la realidad que día de día vive la clase obrera asturiana. Y por eso entamemos ya el lunes con una exposición, Memoria de la lucha de los compañeros de ICE. Seguimos ayer y con la charla de las radios libres a los que quieren callar, y esta mañana con el homenaje en el Pozo Funeres a todos los y les luchadores antifascistas, siete torturados y asesinados por querer construir una sociedad más justa. Desde Asturias en pie sabemos que los derechos que tenemos hoy no son regalados, son el resultado del esfuerzo de muchas personas y costaron mucho sufrimiento, sangre y vidas. Por eso no vamos a desear que nos los arrebaten, ni a nos ni a las siguientes generaciones. Por eso, día ante día luchamos en comuña y no vamos a soltar el testigo. Tenemos una responsabilidad social. Son muchas las luchas, es contra las reformas y la pérdida de derechos laborales, los cierres de empresas, los despidos, es contra los recortes en servicios públicos, en educación, en sanidad, en servicios sociales, es contra el paro, los desahucios, los asesinatos capitalistas llamados eufemísticamente accidentes laborales, la precariedad, o la igualdad, es contra el racismo, el fascismo, el terrorismo machista, la LGTB-fobia, los genocidios, por los derechos lingüísticos, contra la corrupción, por la solidaridad internacional, por la justicia social, por los derechos de todas las personas en sin que tengan que morrer las fronteras marines y terrestres, de mientras algunos se froten las manos con la nuestra miseria. Todos son la misma lucha y por eso necesitan leyes que haríamos represores, porque estamos en la calle plantando ellos cara. Por eso les multes, por eso los años de cárcel, por eso esos cadenas y por eso esos mordaces. Nos quieren en silencio, en sin movernos, quieren una clase obrera sumisa, esclava y dividida, pero no tenemos miedo y decimos no, bien alto, para que nos oigan, no a las sus desigualdades que nos separen para poder pisarnos mejor, no a las sus injusticias, no a las sus cadenas y no a las sus mordaces. La llamamos alto y claro, estamos aquí y vamos a seguir luchando. Y como ejemplos de lucha y de represión, los compañeros y compañeras imputados y implicados directos van hablando de los extremados casos de represión que tenemos en Asturias. Chelo, portavoz de la campaña 14M. Hola a todos. En julio comenzamos una campaña por la solución de los compañeros que están imputados por un piquete informativo que se llevó a cabo durante la última huelga general en el 2012. En total suben una cantidad de 12 años de cárcel, simplemente por defender un derecho tan fundamental como informar a la clase trabajadora de que ese día era bueno que todos nos uniéramos en la lucha. Defendíamos unos derechos como pueden ser tener una casa, un trabajo, una sanidad y una educación. Y sin ningún motivo la policía empezó a una carga bestial en la que resultaron 4 compañeros detenidos y 2 imputados. Y es muy importante que gracias al apoyo de toda la gente que estaba en la manifestación y fuimos hasta la comisaría, conseguimos sacarlos de comisaría. Y estaban en la manifestación, conseguimos sacarlos de comisaría. Esa idea es la que yo os quiero transmitir y queremos transmitirla a todos. Tenemos que estar allí presionando y que vean que no están solos. Hay una cantidad de actos que voy a intentar decíroslos, espero que no se me olvide ninguno. El primero que vamos a tener es en Avilés, un pasacalles, el día 18 de septiembre. Al día siguiente, el día 19, por la mañana, se va a hacer un acto solidario en Gijón. Va a ser una especie, bueno, pues parecido a esto que hicimos hoy, ¿no? Con gente interviniendo, grupos musicales, intentando visualizar el apoyo de toda la gente que lucha y que está dispuesta a pelear por la solución de estos compañeros. Ese mismo día, por la tarde, en Oviedo y coincidiendo con el
continuación, Pablo, solidario por el pueblo palestino. El 24 de julio de 2014, frente al Teatro Jovellanos de Gijón, hubo una concentración solidaria con el resistente y luchador pueblo palestino. Concentración solidaria que fue reprimida con brutalidad por la policía. La respuesta a la represión del proletariado asturiano fue con solidaridad y educación. La solidaridad y educación que molesta a la policía actúa como mejor sabe, con más represión, denunciando a 9 compañeros con peticiones de hasta 9 años de cárcel y con multas que superan los 6.000 euros. Palestina, que sufre un genocidio desde 1900 hasta la actualidad, en los últimos bombardeos israelíes y sionistas mataron y destruyeron objetivos tan peligrosos como escuelas, hospitales, depuradoras, y a cientos de palestinos son asesinados. Debido a las condiciones de destrucción y represión brutal, el pueblo palestino se ve obligado a migrar. Los que no murieron en los bombardeos mueren ahora en las pateras del Mediterráneo y en las fronteras de los países capitalistas europeos. Países capitalistas como España. Este país es el mismo que vende las armas a Israel, que mata a los palestinos. La solidaridad entre pueblos es fundamental para denunciar y no olvidar las condiciones de represión y genocidio que sufren los pueblos, el proletariado. Solidaridad. Pilar, machismo y desigualdad. Este 2015 comienza el día de Año Nuevo, con 3 multas, cada una de 200 euros, a 3 militantes de la corriente, por colgar una pancarta que decía 2015 libre de machismo y represión, siendo llevados 2 de los compañeros a comisaría para ser identificados. De esta manera arrancamos la campaña Acabemos con la violencia machista. Desde entonces llenamos Asturias de carteles y nos concentramos cada vez que haya un asesinato en Mieres, Pola y Sisión. Estamos fartes de esta lacra social. Este año van ya más de 63 víctimas del terrorismo machista que asesina con total impunidad. De mientras la sociedad guarda silencio y mira para otro lado. Desde la CSI vamos a seguir luchando porque lleva una obligación de todos y todas acabar con machismo y con todas las desigualdades. Arreu Aitor, imputado por 2 delitos de daños contra el mobiliario público. Aparte de los casos de represión de los que acaban de hablar los compañeros y compañeras, también nos reprimen y nos roben la libertad de expresión. La CAI ya no llega del pueblo, está ocupada por capital. Las grandes empresas que exploten a la clase obrera son además los dueños de las CAI, que cada día están más privatizadas, llegando a tener juicios y detenciones por protestar contra la zona azul o por hacer unos pintajes, como ya el mío caso. La mi detención no fue el día de la manifestación contra los parquímetros de Lugones, donde podía tener apoyo y solidaridad, sino que esperaron 3 días después a que estuviera solo en casa, donde aparecieron 2 policías secretos que me dijeron que los tenía que acompañar a comisaría, sin decirme el motivo. Cuando me negué, acabaron llevándome detenido y así empieza otro montaje policial, acusándome incluso de daños en 10 que ni estaba allí. Lo más importante en el día de la detención fue la solidaridad de los compañeros y compañeras, gracias a los que me pusieron en libertad a las pocas horas, cuando primero me dijeron que iba a dormir allí. Por eso siempre decimos que ante la represión lo más importante es no dejar a ninguna persona sola y dar una respuesta lo más rápida posible. El otro caso por el que estoy imputado
me quieren condenar y por unos pintaes que aparecieron en Villaviciosa, pidiéndome un delito de daños contra el mobiliario público, por algo que siempre fue un xuicio de faltes. Ejemplos como estos penes desmesurados tenemos muchos, como por ejemplo el de la compañera vasca que está presa por poner una pancarta. Las represiones contra las libertades van en aumento, pero no tenemos que tener miedo, y la respuesta de la clase obrera tiene que ser solidaria. No podemos permitir que casos como el de Alfo, el de Seri, si dejamos que sigan metiendo gente en la cárcel, en poco tiempo seremos muchos los que acabaremos dentro. Así que si nos toquen a uno, nos toquen a todos. Non debemos deixar que suceda todo isto mentre os banqueros, grandes empresarios, especuladores e políticos corruptos amasen fortunas e ográis ilegalmente na máis absoluta impunidade. Non debemos consentir que suceda todo isto mientras la impunidad protege a los poderosos y les condenas a prisión y a la miseria recaen sobre quien nada más lucha por los sus derechos. En Asturias en pie estamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando dice: si los derechos humanos no son protegidos por un régimen de derechos, los hombres y mujeres están en la obligación de recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Nada más hay una forma de avanzar, reforzar y intensificar las luchas por las que sufrimos la represión, las luchas por una sociedad igualitaria y con justicia social. Que este día de solidaridad sirva para crear lazos que les cadenes y les mordaces no puedan fallar. Ni una persona solas contra la represión. La represión